Hola a todos, bienvenidos a un viaje sonoro sin precedentes. Soy Lady Lugo, estudiante de música de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en el día de hoy no solo hablaremos de música, sino que nos sumergiremos en la vida y obra de un titán, un genio que desafió los límites de su tiempo y de su propia existencia. ¿Están listos para escuchar el legado de Ludwig van Beethoven? En esta ocasión exploraremos cómo Beethoven entre 1770 y 1827 no solo compuso obras maestras, sino que redefinió por completo las concepciones de la música instrumental, transformando géneros como la sinfonía, la sonata para piano y el cuarteto de cuerdas. Beethoven fue el puente entre el clasicismo y el romanticismo, un genio que, a pesar de sus desafíos personales, empujó los límites de la expresión musical y nos legó un universo lleno de grandes precedentes. Descubriremos cómo sus ideas revolucionaron la orquesta, el piano y la música de cámara, dejando una huella imborrable. En 1770, en Bonn, Alemania, nacía un prodigio de la música, un maestro el cual fue llevado por su padre a una iglesia San Remigio para ser bautizado y allí le colocaron el nombre de Ludwig en honor a su abuelo. Su madre tenía por nombre Magdalena Keverich, una mujer noble que le amó y acompañó en sus días más grises. Desde muy pequeño, Beethoven mostró un talento notable para la música. Sin embargo, su formación estuvo marcada por la exigencia extrema de su padre, quien, influenciado por el ejemplo de Mozart, quería convertirlo en un prodigio. Esto lo llevó a imponerle largas horas de estudio, muchas veces incluso bajo presión y maltrato. A pesar de todo esto, Beethoven comenzó a presentarse desde muy joven y en 1778 dio un concierto en Colonia. En 1781 realizó una gira por Holanda, la cual no tuvo mayor éxito. Aún así, esas experiencias marcaron el inicio de su camino musical. En 1792 dejó Bonn para trasladarse a Viena, una ciudad llena de grandes maestros de la música, en el cual él sabía perfectamente que podía revolucionar y mostrar su gran talento. Allí comenzó a consolidarse como pianista y compositor. En ese momento su carrera iba en ascenso, pero al mismo tiempo empezaba a padecer los primeros síntomas de una enfermedad que le cambiaría la vida, la sordera, con la que inició a finales de sus 20 años. Lejos de detenerse, Beethoven siguió componiendo. De hecho, en medio de toda esta dificultad, su música no solo continuó, sino que evolucionó profundamente. Fue allí donde empezó a transformar la historia de la música, haciendo la Revolución Francesa un influyente en sus composiciones, llevándolo a romper con lo establecido y a buscar una mayor expresividad y libertad. Cuando hablamos de sus sinfonías, es importante entender que Beethoven no solo compuso dentro de una tradición, sino que la rompió. Antes de él, la sinfonía tenía una estructura más equilibrada y predecible, pero Beethoven la expandió en duración, intensidad emocional y complejidad. Por ejemplo, en su tercera sinfonía, la Heroica, introduce una carga expresiva mucho más profunda, casi que narrativa, y en su quinta sinfonía, ese famoso motivo inicial, ta 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 tan, no solo es un sonido reconocible, sino una idea musical que se desarrolla a lo largo de toda la obra, algo innovador para su época. Y con su novena sinfonía coral, va mucho más allá. Cabe recordar que las sinfonías eran compuestas por 4 movimientos y Beethoven en ese cuarto movimiento le incorporó un coro, algo que definitivamente se salía del concepto tradicional de la sinfonía. Aquí la música ya no solo era instrumental, sino que también un medio para transmitir un mensaje universal.
Después de transformar la orquesta, Beethoven también dejó una huella inmensa en el piano, un instrumento con el que tenía una relación muy cercana. A través de sus 32 sonatas para piano no solo mostró su evolución como compositor, sino que redefinió lo que ese instrumento podía expresar. Ese era Beethoven. Antes las sonatas seguían formas más rígidas, pero él las convirtió en espacios de exploración emocional. En obras como La Patética se percibe un dramatismo intenso, con contrastes fuertes entre secciones. En Claro de Luna, en cambio, encontramos una atmósfera más introspectiva y emocional. Y en Apasionata, la música alcanza niveles de tensión y virtuosismo impresionantes. Aquí el piano deja de ser un instrumento elegante para convertirse en una voz profunda, expresiva, capaz de transmitir conflicto, y eso era lo que transmitía Beethoven a través de todas sus composiciones. Transmitía dolor, transmitía fuerza. Él era un hombre que se expresaba a través de la música. En esa misma profundidad lo lleva también a la música de cámara, especialmente sus cuartetos de cuerda. En este formato incluye violines, viola y violonchelo. Beethoven logró algo muy particular: crear un diálogo entre instrumentos mucho más complejo y equilibrado. Sus primeros cuartetos siguen una línea más clásica, pero a medida que avanza su obra, estos se vuelven más experimentales. En los últimos cuartetos rompe estructuras, introduce cambios inesperados y explora una profundidad emocional que incluso hoy sigue siendo difícil de interpretar. Aquí no solo se trata de una melodía, sino de conversación musical, donde cada instrumento tiene un papel importante dentro de la estructura más libre y expresiva. La influencia de Beethoven trascendió su época. No solo cerró con broche de oro el clasicismo, sino que abrió de par en par las puertas al romanticismo, inspirando a generaciones de compositores. En la última etapa de su vida, Beethoven enfrentó grandes dificultades: sordera total, problemas familiares, enfermedad, pobreza. Aún así, continuó componiendo hasta el final de sus días. En 1827, en Viena, falleció en medio de una tormenta, dejando un legado que transformó para siempre la música. Su obra no solo permanece en su época, sino que sigue viva hoy, recordándonos que la música puede ser una de las formas más profundas de expresión humana. Para concluir este episodio, ¿qué nos dice la música de Beethoven hoy en día? Que la pasión, la innovación y la expresión auténtica puede transformar el arte y conmover el alma. Gracias por acompañarme en este viaje por el legado de Ludwig van Beethoven. Hasta la próxima.